Mi nombre es Mariana Molina Hernández. Hoy vamos a hablar acerca de los hitos de la historia en visiones del desarrollo en el capitalismo. El desarrollo es un concepto al que se llega por composición y oposición entre países y sociedades. Es decir, el desarrollo es un concepto basado en ideologías del país o la sociedad. Ahí es donde entran las dicotomías. Las dicotomías son como prejuicios que montamos frente a una sociedad cuando decimos que es civilizada, bárbara, moderna, tradicional, desarrollada, subdesarrollada, norte, sur, primermundista o tercermundista. Cuestiones raciales, geográficas y económicas, las potencias han consolidado su poder entre los pueblos, territorios y los recursos naturales de los países menos, de los países, por decirlo así, más perjudicados o más pobres. Estas segregaciones forman ideas capitalistas que se convierten en parámetros con base a un país, es decir, qué tan incluido está ese país en la cultura occidental. La cultura occidental es la cultura europea, para que lo tengamos más claro. Bueno, hablando en América Latina, en mediados del siglo XIX se crearon las primeras políticas liberales. Los negros, los mestizos, los indios eran razas inferiores que debían ser dominadas, exploradas y educadas para conducir hacia un progreso y la urbanización. Cuando esto sucedió, la República Latinoamericana, la modernización social y la economía empezó a pasar por una aplicación de prácticas disciplinarias de la sociedad tradicional por medio de la educación, la religión y los valores de la vida cotidiana, en el propósito de desvanecer a las culturas populares. Hace que hoy en día lo veamos y lo vemos todavía. La cultura latinoamericana empezó a caer en el síndrome de la imitación y perdió el horizonte genuino y creativo. Empezó a seguir el pensamiento europeo y estadounidense, que hoy en día incluso es muy reflejado por nuestras naciones latinoamericanas. Al final de la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras firmaron un acuerdo, el cual se llamó el Tratado de Versalles. El artículo 22 que trata mención fija el sistema de mandatos como el derecho internacional aplicable a los territorios coloniales. El desarrollo como creencia. Se dice que es un concepto neutral o escéptico. En mi opinión, no, es más algo de ideologías e intereses que forma un país industrializado que busca su propio beneficio y incluso avanzar más con ayuda o, por decirlo así, con ayuda o provecho de otros países que no están tan bien económicamente o tan bien industrialmente. También hablamos de la teoría de la modernización. Se conoce como la teoría del despegue. Es una visión del desarrollo del capitalismo industrial, las naciones y la postulación de toda sociedad en su evolución económica por 5 etapas, las cuales son la sociedad tradicional, precondiciones para el despegue hacia un crecimiento autosostenible, despegue, conocimiento hacia la madurez y la etapa de alto consumo. El desarrollo capitalista muestra claramente que son puras ideologías bajo las cuales se han alimentado solo los intereses de los países dominantes, las experiencias elocuentes en el demostrar que la división internacional del trabajo se ha permitido la expansión del capitalismo, no ha hecho más que
aumentar la rivalidad entre países ricos y pobres. Esto también habla del desarrollo del norte y del desarrollo del sur, donde hablamos de un norte rico y un sur pobre, un sur que depende y tiene que pagar más de lo que recibe. De la escasez. La filosofía actual del modelo capitalista, del desarrollo que es el mercado total, en el que todo se vende y todo se compra, todo es posible, la probabilidad deja de ser común, lo privado genera escasez y acumulación, lo probable deja de ser común, como vamos a ver en la imagen a continuación. Por último, vamos a hablar del mito del mercado total, la violencia y la religión. En épocas coloniales y de la conquista, los invasores se acompañaban de la espada y la cruz para someter a los pueblos indígenas acerca de lo que la religión eh, y ellos forjaran, eh, forjaran en sus pensamientos. Igual manera entonces se hace, el poder de las industrias capitalistas acude a la religión y a la violencia para consolidar más su poder mundial. Ahora vamos a hablar sobre la reflexión del abuelo Grillo. El abuelo Grillo es un video muy lindo que nos habla acerca de todo lo bueno que nuestro país tiene, lo productivo que puede llegar a ser, pero nos damos cuenta de que esos productos, eso bueno, lo vendemos, y no solo lo vendemos, dejamos que no lo roben, no lo quiten. Entonces es como un llamado para que también nos demos cuenta de que esos productos naturales, esos productos, esas cosas pertenecientes a nuestro país, debemos cuidarlas y protegerlas como si fueran nuestras, como si fueran propias, para que no pase como con el abuelo, que lo estaban explotando y lo estaban obligando a hacer algo que él no quería.